Un grito desesperado. Capítulo 8. El sistema emocional. El aula, después de la intervención a que me hice acreedor, quedó en un ambiente propicio para asimilar de esas verdades ocasionalmente mencionadas, pero siempre rechazando o rechazadas por la juventud. Varios estudiantes de otros cursos habían salido de su primer clase y se hallaban de pie en la puerta, tratando de escuchar la discusión. Tadeo y Olsa los invitó a pasar. Adelante, hay muchas o algunas sillas libres. En realidad quedaban muy pocas, pero los muchachos de cualquier modo entraron permaneciendo de pie en los pasillos. A los pocos segundos el lugar se había atiborrado de adolescentes curiosos, lo cual produjo una momentánea exhibición en quienes estaban deseosos de opinar. Pero en cuanto al desorden que ocasionó la inclusión de los nuevos oyentes comenzó a atenuarse, Avelina, la compañera menuda y sagaz, se puso de pie y pidió la palabra. Licenciado, quiero decir algo. Mi papá es autoritario, gruñón. Yo trato de sobrellevar su mal carácter, aludiéndolo en lo posible, y hasta lo busco cuando se enoja conmigo, solo que con él no se puede hablar. Permanece irritado durante días enteros tratándome mal. Entonces también me vuelvo grosera. Lo eludes lo posible y cuando se enoja contigo lo buscas, increpó con fingida extrañeza el asesor. ¿Y por qué no intentas acercarte a él cuando está en calma? De modo natural en tu vida diaria, pero si realmente desearas su amistad, lo hago, contestó Avelina, emitiendo un gemido infantil. ¿De veras? ¿Lo saludas en la mañana? ¿Lo abrazas? ¿Lo besas? Cuando llega de trabajo, ¿le preguntas cómo te fue? ¿Le ofreces algo de tomar cuando está cansado? ¿Le brindas tu ayuda cuando lo ves haciendo sus labores? ¿Le das las buenas noches siempre? Soy su hija, no su esclava. Estás equivocada. Tu compromiso con él es el compromiso de amor. Nadie se rebaja a demostrar amor. Avelina guardó silencio, frunciendo ligeramente los labios en ademán de desacuerdo. Fue Tomás quien intervino entonces, haciendo gala de su habitual cinismo. Yo sí lo hago, reverencias a mi padre, digo con una sonrisa gigante, cuando mi madre me obliga. Para su sorpresa, muchos o pocos los que rieron en su intervención. Había más verdad que chanza. La mayoría de los hijos nos mordimos la lengua y aguantamos la respiración para ser amables con papá cuando mamá nos lo pedía. ¡Qué ingenuidad!, contestó Yolsa, alzando los brazos en ademán de desesperación. ¿Nunca le has hecho caricias a un perro al que le tienes miedo? He visto cómo el animal gruñe y ataca al detectar la hipocresía. Si una mascota percibe cuando le das cariño falso, imagínate el desagrado que debes de despertar en tu padre al acercarte a él antifiosamente. Aunque no te lo diga, él se da cuenta de todo. Entre familiares directos no se puede fingir. La sangre se habla sin palabras y siempre con la verdad. Lo quieras o no, los vapores del desacuerdo se habían tornado en aires de reflexión. Yo solía presumir que mi actuación teatral era lo suficiente acertada como para burla de mi padre. Ahora me parecía una hipótesis precaria. La repulsa entre ambos tenía que haberse a algo. La sangre le habla sin palabras y siempre con la verdad. Una hermosa joven de la recién integrada levantó la mano. Calculé que podría alrededor de 17 años. Me incorporé a medias para observarla bien. No la había visto antes.
Hubiese sido imperdonable presenciar su particular encanto y desconocerlo después. Por si lo anterior fuera poco, también daba la apariencia de ser sumamente inteligente y seria. Mi nombre es Shahin. Se presentó con exquisita seguridad. A mí me pasa algo curioso, que a lo mejor también le ocurre a otros. Mis padres y yo nos entendemos en aspectos superficiales, pero cuando se trata de opiniones más personales o problemas íntimos, la comunicación se corta radicalmente. Ellos dan sus puntos de vista con tal autoridad que no me es posible opinar. Entonces, me desespero y contesto con violencia, a lo que sigue siempre un regaño mayor. Y después de los problemas procuro acercarme a ellos con intenciones de aclararlos o incluso de pedirles perdón por mis faltas, no puedo. No puedo hablar, entiendo eso. No puedo hablar al verme titubear, mi padre en especial. Supone que soy una niña boba y comienza a darme consejos otra vez. Si insisto en comunicarme, señor director, se me hace un nudo en la garganta y se me quiebra la voz. A veces lo sobrellevo y vuelvo a intentarlo, pero mis palabras se pierden en un llanto terrible y sufro como no se imagina. No puedo hacerlo de otra manera. Algunas veces al verme tan afligida y vacilante, ellos se sienten conmovidos, pero no controlan su imagen invulnerable y yo regreso a mi cuarto, más vacía y triste que nunca. La joven terminó su revelación con un ligero quebrantamiento de voz. Había hablado con una síntesis y claridad superiores. Me quedé embelesado mirándola. Muy bien, Zain. Asintiendo el director, es una opinión valiosa. Pero como dijiste, lo que te ocurre no es raro. Yo recuerdo que a tu edad, aunque me llevaba relativamente bien con mi madre, me sentía muy alejado de mi padre. Si intentaba hablar de cosas serias con él, comenzaba a temblar y se me hacía un nudo en la garganta. Tiene que ver directamente con el sistema emocional de cada quien. Tomó una tiza y en el pizarrón dibujó rápidamente una silueta de un cuerpo humano. En el interior marcó líneas representando conductos por los que circulaban los pensamientos. Varios compañeros, quizá más que costumbre que por interés, se apresuraron a copiar el croquis en sus libretas. El cerebro salía dos vías hacia la boca, una directa, amplia y cortísima, otra sinuosa y larga, que bajaba al corazón para volver a subir. Lo que voy a explicarle es una figura pegada más a la filosofía que a la anatomía, pero que ciertamente puede serles de mucha utilidad. Se volvió de espaldas para señalar en el encerado lo que iba a explicarle. Imagen que, así como en el cuerpo, hay un sistema óseo, muscular, nervioso y además en él también existe otro sistema llamado emocional. Observen bien todas las ideas se crean en el cerebro y tarde o temprano deben salirse para materializarse en actos o palabras. Vamos a suponer que la salida a la anterior de cuanto se genera en la cabeza. Es por aquí, señaló con el dedo la cavidad bucal. Si te trata de ideas simples, que por trascendencia pueden comunicarse a cualquiera que tengamos enfrente. Cruzarán este conducto rápido, según al cerebro y a la boca. Lo remarcó con el gis, pero si por el contrario se trata de pensamientos íntimos, profundos o personales, bajan por el otro canal hasta el corazón, donde se encargan de emotividad antes de continuar su rumbo hacia afuera. Está claro, es muy simple. El problema comienza cuando no dejamos salir esas ideas cargadas de energía sentimental y al almacenarlas pierden su esencia afluente para adherirse a las paredes de los conductos del sistema emocional.
como el colesterol, se adhiere a los del circulatorio. Imagínense los tubos de una persona introvertida que nunca manifiesta sus sentimientos. Debe estar lleno de costras y pústulas enrojecidas que atribuyen la salida de modo realmente crítico. Todos tenemos emociones atoradas y adheridas en los tejidos más sensibles de nuestra naturaleza. Por eso, sacarlas cuesta tanto. Duele. Chayanne, duele mucho arrancar de las extrañas inquietudes que se han añejado y confundido con otras que tampoco salían a su tiempo. Intentas aterrorizarlas y llorar, sin ninguna razón concreta. Reconoces tu malestar, pero no alcanzas a visualizar sus cualosas. Te preguntan, ¿qué tienen? Y no consigues hablar. Algo cuerdo, tartamudeas, titubeas y te enfureces, porque son demasiadas cosas y no hay ninguna a la vez. El director Yolsa hizo una pausa para tomarse aire y calmar su creciente furor. Luego continuó dirigiéndose a la muchacha. Pero ten mucho cuidado. Si por esa sensación de dolor decides seguir callando, acumulas amargura, haciendo más gruesas las cosas y obstruyendo aún más el camino a los sentimientos que vienen atrás de las emociones. Deben fluir tarde o temprano. Te harán explotar como un tanque de gas. Así que aprende de esto y limpia tu corazón. Aunque te duela, exterioriza tu intimidad hablando o escribiendo o desahogándote con tu pareja. Y si es que la tienes, o con un amigo, o con un grupo de autoayuda, o en tu familia. No temas abrirte a ellos. Hay insignificantes más posibilidades de que al desahogarte con alguien, ese alguien, lejos de burlarse, te respete y ame mucho más. Pero aunque por mala fortuna te confieses con quien te aprecie, tu valor de todos modos habrás ganado a limpiar y sanear tu sistema emocional. Debes de comenzar a sacar a flote tus sentimientos hoy mismo. Al elegir a las personas con quienes lo harás, piensa en tus padres. Enfrenta el reto de mejorar tus relaciones con ellos, entregándoles lo más valioso de ti, sin medir lo que te dirán a cambio. Háblales con el corazón, aunque eso te aflija y verás que cada vez duele menos. Si lo notas torpes para corresponderte, considera que ellos también tienen infinidad de emociones atoradas, impidiéndoles comentarte con soltura sus sentimientos. Debes tomar la iniciativa para, a la vez de ayudarles, porque tus padres también necesitan ayuda. Si en tu juventud has de limpiar tus conductos afectivos, procura hacerlos con ellos. Háblales, no importa que te hagas en llanto. Es necesario que enfrentes el dolor del lavado de tu alma. Llora y luego échate en sus brazos y bésalos. Con todo el amor de tu ser expulsa el rencor acumulado, porque es el espíritu como el veneno al cuerpo. Quiere a tus padres como son y los verás responderte con el mejor de su intimidad. Pero si no los consigues, perdónalos, porque son humanos. Ámalos, porque ellos te aman más que a nadie en el mundo. Y respétalos, porque son la autoridad que Dios ha puesto en tu vida para guiarte. Aún que escuchaban desde la puerta por no haber logrado entrar al recinto, se lleva en absoluto silencio. La ponencia del director había incluido con tanta fuerza y poder que en quienes no había movido emociones, había motivado un aislamiento insuscitado. Yo permanecía parcialmente a los dos grupos. No deseaba derramar más lágrimas, pero tampoco lograba desembarazarme del hipotético testimonio
Giré la cabeza y descubrí la gran cantidad de jóvenes allí reunidos. Calculé que las clases se habían suspendido parcialmente, porque entre el apañimiento del interior pude vislumbrar a varios profesores. El licenciado hojeaba sus notas con lentitud. Me encorvé para extraer de mi portafolio las copias fotostáticas clandestinas de las susodichas y a mi vez comencé a revisarlas. Volví a detenerme en los apuntes de citas bíblicas. En aquel entonces ya no tenía religión y me reía de aquellos que profesaban alguna, pero me hallaban tan fascinado con lo que estaba aprendiendo que las sentencias de otras veces me causaron dolor de estómago. Ahora me atraían a sobremanera. Hijos, obedeced a nuestros padres, es el Señor, porque esto es justo. Ellos han visto crecer, nacer, te conocen mejor de lo que tú crees. Tus padres son capaces de ver en ti debilidades y fuerzas que desconoces. Que nunca te lamentes por haber ignorado su instrucción. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz por lo longues tu vida sobre la tierra. Tadeo Yolsa comenzó a hablar. Dijo algo al respecto a una serie de señales que no podían indicar el mal camino, algo así como focos de alarma roja que debíamos evitar. No lo escuché, seguí leyendo para mí las citas, presa de una inefable avidez intelectual. Sometemos todos a las autoridades, pues no hay más autoridad que no provenga de Dios, y las existen por Dios. Han sido sustituidas. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Quienes se oponen serán castigados. Una autoridad es alguien con facultad de darle instrucciones y quien, sin saberlo, es instrumento divino para indicar el camino recto. El mayor problema que tenemos con las autoridades es nuestro orgullo. Este nos hace reñir con cualquier persona que intente decirnos qué hacer o cómo vivir. Nada ha sido más destructivo y ha afectado más a la existencia del hombre que el orgullo. Quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden de Dios, y los rebeldes atraerán a sus vidas la perdición. Si te dejas guiar por tus padres, te dejas guiar por Dios, pero si te rebelas, Él usará autoridades cada vez más duras y dolorosas con el fin de corregirte. Pude leer más despacio. Quiero escribir eso, pidió Zain, que estaba tomando notas. Al oír nuevamente su voz, levanté la cara. ¿Qué había dicho? Me enojé conmigo mismo por estar distraído. El maestro repitió con mayor énfasis la lentitud del párrafo. Me llamó la atención a la muchacha más bonita, mientras yo hojeaba mis apuntes buscando apresuradamente las palabras que se decían. Una motivación me inundó. Si esa joven deseaba escribir los últimos 2 puntos de la lectura específica, tal vez yo podría ofrecerle lo demás. Hacía calor, pero los ojos extrañadamente abiertos no parecían percatarse de ello. Hojeé y hojeé con la desesperación de alguien que busca un secreto de vida o muerte. Yolsa terminó de leer y agregó con voz potente y firme el colofón de su discurso. Todo esto le ocurrirá a ustedes si no se esfuerzan por lograr buenas relaciones con sus padres. Contuvo unos segundos el aire y terminó. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. El director fue rodeado por varios muchachos que deseaban hacer consultas personales. El resto de la gente empezó a reírse. Por mi parte, finalmente encontré lo que buscaba. Me levanté bruscamente y salí con premura, rompiendo el armónico ambiente que me mantenía aún en el desalojo del aula. Giré la cabeza a un lado y a otro, hasta que la localicé. Shahin se había producido
un hambre de hablar casi tan desesperante como el hambre de saber qué me produjo Yolsa. La alcancé y llamé cuidadosamente su atención tocándole el hombro. Hola, saludé en cuanto volteó a verme. ¿Me permites decirte algo? La tomé de la mano dando vueltas en una nunca en manifiesta galantería y la conduje hasta el patio. Ella me siguió sin hablar, frunciendo el ceño. Quiso mostrarme una cosa, le dije. Al fin, los apuntes del director los tengo. Me los prestó para fotocopiarlos y como te vi tan interesada, pensé que podrías quererlos. ¿Qué verás? ¿Los tienes de veras? Brincó con alegría de un niño al que se le promete un helado. No lo puedo creer, pero no los traigo completos, mentí. En la tarde, si aceptas, nos podríamos ver si te parece. Te invito a tomar un helado. Me miró fijamente como quien estudia un espécimen raro de animal. Tal vez entendió mis intenciones de conquista y una casi imperceptible sonrisa asomó a sus labios. Y creo que no le parecí mal, porque accedió. Esa tarde, sentados a la mesa de un café, repasamos juntos varias páginas de los apuntes del director. Hallamos tantas notas soberbias como redacciones incomprensibles. Zain me pidió que le permitiera copiar de su puño y letra los últimos 10 puntos que le leyeron al final y que yo, por distraído, no pude escuchar. Me explicó que sería fotocopiar esa hoja porque pretendía obsequiársela a su hermano menor. Como una carta personal, al escribirla, se acercó tanto a mí que por mi mente cruzó el insano deseo de besarla. Pero pronto borré de mi pensamiento esa idea y me avergoncé por haberla tenido. Esa chica me inspiraba un respeto que no había sentido por ninguna otra. Hecho un manojo de nervios, me ofrecí a dictarle. La hoja decía así: 10 señales que marcan el camino hacia el fracaso y la perdición de un joven, detectadas en la relación con tus padres. 1. Se cree incomprendido por ellos. 2. No quiere perdonarlos. 3. Siente tristeza, rencor, amargura. 4. Se aleja de ellos, les habla poco. 5. Se vuelve ingrato, los critica y ataca. No les agradece nada. 6. Se vuelve terco, justifica sus malos actos y no escucha sus consejos. 7. Defiende la libertad sexual. 8. Sin querer busca amigos también incomprendidos por sus padres para sentirse apoyado. 9. Piensa en darles una lección y con esto se hace vulnerable al vicio, al sexo, al suicidio. 10. Daña su capacidad de amar. Se vuelve sin darse cuenta una persona incapaz de construir relaciones afectivas de calidad. Todo esto ocurre a aquel que no tiene buenas relaciones con sus padres. Al terminar, yo de dictar y ella de escribir, nos miramos a la cara fijamente. Había algo que nos identificaba en secreto, y yo entendí, por primera ocasión, lo que era el nacimiento de un cariño legítimo, lejos de la pasión y la lascivia. Reñí con nuestros padres puede en verdad causar grandes estragos, dijo con la vista perdida. Tengo un amigo en la escuela que en este preciso momento se halla extremadamente confundido por eso. Me ha llamado por teléfono varias veces durante los últimos 2 días, solo para decirme lo mucho que sufre. Lástima que no estuvo hoy en clases. Le hubiera servido lo que me dijo. Contesté, desinteresado. La mayoría preferimos evadir los estudios que cuando tenemos problemas familiares, ¿no? Él no está evadiendo la escuela, se fue definitivamente de su casa. El corazón me dio un vuelco terrible. ¿Y cómo se llama tu amigo?, pregunté. Tal vez lo conozca. Sí, su nombre es Saúl. Saúl Hernández.
Capítulo 9. El abrazo fraternal. Hice antesala cerca de 15 minutos, lapso en el que más de una vez estuve tentado a retirarme. La incertidumbre se agrandaba dentro de mí por un infundado temor. Para decrecer después ante la casi certeza del director, me ayudaría. La noche anterior la pasé entre vigilia y en duerme en vela, fantaseando con la esfinge de mi hermano Saúl. Su autodestierro había llegado a las latitudes imprevistas. En casa, mi padre parecía estar acostumbrándose a su ausencia, a la par que acumulaba aniversación contra él. Si seguía demorando su entorno, quizá ya no podría recobrar el lugar que había perdido. Además, el hecho de que no hubiera vuelto después de casi una semana me hacía adivinar que su turbulencia anímica no era producto de un simple desavenencia pasajera, sino de una crisis francamente peligrosa. No se encendió el foquito del interruptor indicando a la secretaria que podía recibirme. Fue el director de la escuela personalmente quien abrió la puerta de su despacho para invitarme a pasar. Sonriendo, me tendió la mano excesivamente firme y en ademán de cortesía me cedió el paso. Una vez adentro tomé asiento sin hablar. ¿En qué puedo servirte, Gerardo? Yo no sabía si era culpa del sistema emocional o de qué rayos, pero parecía que una papa cocida se me hubiese atorado en el pescuezo. Quiero agradecerte por haberme devuelto mis portafolios, agregó al verme callado. ¿Asentí? No tiene por qué dármelas. Solo garantías que acostumbro, pensé socorradamente. Me alegra que vengas a verme, continuó entusiasmado, simulándose no percatarse de mi exhibición. Porque el próximo viernes voy a iniciar una serie de conferencias para padres de familia. Es algo que vengo planeando desde hace mucho tiempo. El material que les daré es el resultado de muchos años de estudio y trabajo. Es tan poderoso que, créeme, vale la pena escucharlo. Debes tratar de convencer a tus padres para que asistan. Los apuntes de sus 3 carpetas, dije al fin. ¿Los fotocopié? Yolsa frunció el ceño confundido, pero casi de inmediato la desconfianza lo hizo saltar como impulsado por un resorte. ¿Los fotocopiaste para qué? Tal vez me gustaba jugar con la gente porque no había necesidad de fantasear eso. O tal vez por primera vez comenzaba a tratar de no jugar ante la enorme urgencia que tenía de ser honesto. El director tomó asiento, pasionalmente sin apartar la vista de mi rostro, como un cazador vigilando a su presa. ¿Pretendería yo chantajearlo con sus cartas personales? ¿O algo así? Si usted quiere, se las devolveré íntegros, proferí sin muchísimo entusiasmo. ¿Qué estás tramando, Gerardo? Nada, licenciado. Lo hice porque de manera increíble eso que le robé, para desquitar mi coraje, fue el principio de una transformación enorme de mis pensamientos. Con sus apuntes, señor, entendí cosas que nadie había logrado hacerme entender. Aunque usted no lo crea, me volví menos agresivo y sentí que si los conservaba podría apoyarme en ellos en el futuro. Tengo que prepararme mucho para ayudar a mi hermana, o a mi hermano Saúl, cuando regrese. El hombre pareció preocupado, se frotó los ojos como si quisiera sacarlos de su lugar y suspiró. Parecía más tranquilo, aunque definitivamente no de acuerdo. ¿Qué has sabido de Saúl? ¿Tiene noticias de dónde se halla? Más o menos, señor director. Ha telefonado a mi amiga común. Hoy en la tarde iré a buscarlo. ¿Por qué no ha ido hasta ahora? Está fuera de la ciudad. Se quedó pensando con las pupilas fijas a un largo rato. Sobre Saúl necesitaba muchísima ayuda. Entonces vi la oportunidad para ensamblar
el rompecabezas que no lo dejaré pasar. Usted ya conocía a mi hermano antes de entrar a estudiar aquí, ¿verdad? Asintió. A tu hermano y a tu padre. Usted fue quien levantó una demanda judicial a Saúl, la que fue detenido hace 5 años, ¿no es cierto? Tardó en contestar, pero antes de que lo hiciera, su actitud absorta ya era para mí una afirmación. El corazón me latía a 1000 por hora. Han pasado muchas cosas desde entonces, suspiró. Con catadura melancólica, en aquellos tiempos yo trabajaba como capacitador para empresas y mi esposa como maestra de idiomas. Siempre había unido la similitud de nuestros puestos y creímos que ya no teníamos más que hacer. Se puso de pie y cerró lentamente las persianas de su privado. Desde mi nueva perspectiva, ha llegado a comprender que tanta perfección en realidad era una teórica monotonía. Nuestro matrimonio había caído en un estado de homogeneidad que resultaba fastidioso. Entonces, deseosos de revivir la alegría con nuestro hogar, decidimos tener otro bebé, pero su gestación nos fue negada durante varios meses. Tras luchar tanto, el haber logrado finalmente nuestro propósito fue una verdadera fiesta familiar. Necesitábamos más a ese hijo de lo que habíamos necesitado a los otros dos. El embarazo trajo consigo nuevos vientos de popa. El matrimonio, todo marchó a la perfección, hasta que un día apareció en escena tu hermano, Saúl. Volvió a sentarse y acarició muy despacio el mentón, cuando o como dudando sin seguir adelante o no. Pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Mi mirada ansiosa se lo decía a gritos. Era un alumno brillante. El primer semestre de preparatoria al que mi esposa daba clases, brillante pero arrebatado, y con algunos desplantes de franco machismo. Primero, se acercó a ella para pedirle que fuera su amante, platónica. Mi esposa le agradeció el cumplido y le recordó que era casada. Pero Saúl siguió acosándola, mandándole recados y cartas, que, debo reconocer, que en un principio fueron tiernas y dulces, para después convertirse en atrevidas e insinuantes. Ella no me comentó su problema, para no provocarme enojo o preocupación. Decidió arreglarlo sola, pero erró el sistema. Pensó que al poner en ridículo a tu hermano frente a sus compañeros, él la dejaría de molestar, y leyó en el grupo su carta, más insolente ante las risas y burlas de los demás. El joven se puso de 1000 colores. Ese día la esperó junto al coche para reclamarle lo que hizo. Mi esposa trató de quitárselo de en medio, con intenciones de abordar su automóvil, pero tu hermano la sujetó fuertemente de los hombros. No sé lo que pasó por su mente, pero al verla debatirse en sus brazos intentó besarla. Mi esposa se defendió gritando y por azares de la fortuna, en el pugna, Saúl propinó un fuerte golpe al abdomen de mi esposa. Un golpe que con su intensidad y colocación fue suficiente para provocarle una ruptura de membranas y con ello un aborto de emergencia en el que su vida peligró gravemente. Hubo testigos de lo ocurrido. Y bueno, suena mal, pero tu hermano cometió infanticidio imprudencial con agravantes de alevosía y ventaja, y lesiones tanto físicas como psicológicas de haber sustentado la acusación. En este instante él estaría purgando su condena. No me percaté de estar con la boca abierta, sino hasta de varios segundos. Después de que el director dejó de hablar, el resto de la historia ya lo conocía, yo por sus escritos. Todos los acontecimientos que el hombre califica como desgracias, Gerardo, a la larga son bendiciones ingentes de Dios. Ese aborto quebrantó nuestro orgullo y nos hizo humildes para entender la vaciedad que había en nuestras vidas.
de no haber ocurrido, quizás yo seguiría siendo el tipo engreído y egoísta que fui, preocupado únicamente por mi familia y por mi superación. La fatalidad marcó el inicio de una nueva era para nosotros. Fue nacer y morir en un todo ante la contemplación directa del poder de Dios. Dejamos de ufamarnos por nuestra vida perfecta, al comprender que todo lo que podíamos presumir eran regalos de Él, regalos que, así como se nos habían dado, se nos podían quitar. Nos entregamos a Dios y Él derramó su amor en nuestro hogar, brindándonos una paz que no habíamos conocido antes. Después de perder un hijo, ya no nos importaba perder nada más. Le ofrecimos nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, nuestra salud, nuestra familia, y en realidad todo era de Él, antes de entregárselo, pero la entrega le dio sentido a todo. En la víspera del día en que se iba a dictar sentencia a Raúl, tu padre acudió a vernos para suplicarnos que levantáramos los cargos, pero fue una visita innecesaria porque nosotros ya habíamos decidido hacerlo. El director lo interrumpe, fascinado por la explicación de algo que me entristecía tanto por lo que debió haber sufrido mi familia, como por la forma que me estaba enterando de ello. Al fundar esta escuela, ¿usted alguna vez se imaginó que mi hermano podría llegar a estudiar aquí? Sí, siempre tuve la inquietud de volver a verlo, para decirle que no había rencor y tenderle mi mano amiga. Una tarde, revisando las tarjetas de inscripción de la semana, vi su nombre y en una de ellas, un poco atemorizado por el reto que el destino me presentaba, a la mañana siguiente vigilé la entrada de los alumnos. Cuando él me vio parado a la puerta de la escuela, se turbó a tal grado que dio la impresión de estar a punto de volverse por donde había venido. Pero lo detuve, le brindé mi amistad y mi apoyo. Le dije que esta escuela era suya y que nada me haría más dichoso que poder ayudarlo. Su estancia aquí fue irregular. Varias veces nos encerramos a solas como lo estamos tú y yo ahora, para analizar cómo vivir plenamente el momento presente sin saber o ser perseguido por los fantasmas de la culpa. Pero las semillas de la inseguridad y el autodesprecio habían echado ya raíces profundas en el lamento. No haber podido arrancárselas. Observé fijamente la expresión de cariño sincero que emanaba en los ojos del maestro. Y sentí nacer en mí una gran admiración por él. ¿Me dijo usted que el curso para padres comenzaba mañana?, le pregunté. Así es. Haz lo posible para que los tuyos asistan. Tardó más en contestar esa pregunta que cualquiera que le hubiera hecho antes. No era prudente que un joven estuviera presente cuando me dieran recomendaciones a los adultos sobre cómo tratarnos, pero el director sabía que la iniciativa de los muchachos cuenta, y mucho, para el mejoramiento del ambiente familiar. Además, tal como se había planteado que debía ser la comunicación entre padres e hijos, en la plática del día anterior, no había nada de malo en los chicos conocieran los deberes de sus progenitores y viceversa. En la familia no debía haber secretos, ni estrategias unilaterales. No se trataba de una guerra de manipulaciones, sino un encuentro de amor en el amor. Me miró fijamente. Algo similar pasó por mi mente antes de contestarme. Serás bienvenido a la plática si quieres. Y es cierto, es una reunión de padres. La he deseado hacer desde hace mucho tiempo. Tú mejor que nadie puedes asegurarte de eso. Fruncí el entrecejo sin entender. En marzo de hace 4 años lo empecé por primera vez, y embozando una grata sonrisa de complicidad, agregó: puedes consultarlo en tus copias de mis apuntes. Casi de inmediato reparé en que había dicho tus copias.
Me puse de pie y le tendí la mano conmovido. Tuve deseos de abrazarle, pero me contuve. Él no. Me trajo hacia sí para darme un fuerte abrazo fraternal. Salí de su oficina sin poder ni querer ocultar mis lágrimas. Mi padre avisó que no iría a comer. Era algo muy usual. Me urgía hablar con él. Así que le telefoné al hospital. Y, luego de esperar varios minutos, contestó con voz cansada y malhumorada. ¿Sí? Papá, habla Gerardo. ¿Pasa algo malo? No. Llamo para pedirte permiso para no dormir en casa hoy. Una amiga de la escuela me comentó que Saúl le había hablado por teléfono desde Guanajuato y quiero ir a buscarlo. Si tú me dejas, por supuesto. Del otro lado de la línea solo se escuchó silencio. Lamenté no poder ver la reacción de su rostro. ¿Habría ansiedad? ¿Gusto? ¿Indiferencia? Hacía tiempo que mi padre no quería hablar de mi hermano, y cuando lo hacía, solo era para despreciarlo e insultarlo. La última vez que Laura lo mencionó, en su presencia, dijo que no quería volver a saber nada de ese hijo ingrato. Mamá lloró mucho, y yo me pregunté si esa reacción de pulsa repentina no sería el reflujo de un inconfesable sentimiento de culpa. ¿En qué te irías? En autobús, papá. Sé moverme, te lo aseguro. No tienes de qué preocuparte. Alguien debe ir a buscar a mi hermano, por favor. Él me merece todo lo malo que puede estarle pasando. Y tú te lo mereces. Pero me detuve antes de decirlo. Si no, terminaría con los sedimentos de los croacas. De acuerdo, pero no quiero ayudarlo. Y no voy a ir a dormir a la casa de un ex compañero escolar con quien me dijeron estaba Saúl. Y mañana a mediodía regresaré, espero que con él. Tu hermano no volverá a ser bienvenido. Eso es mentira. ¿Tú crees el más preocupado y triste? Todos nosotros, por favor, déjame ir. Para decirme que estaba bien, que fuera, se demoró más de un minuto. Tuve que lidiar mentalmente contra el silencio del aparato para no soltar una mala palabra por su sandez. Finalmente obtuve el permiso, pero antes de cortar la comunicación le comenté lo de la conferencia que se daría en la escuela al día siguiente, suplicándole que no dejara de asistir, a lo que él me contestó emitiendo un largo gemido gutural. Papá se consideraba a sí mismo un hombre letrado y en sus entenderas no cabía la idea de que otro pudiera darle consejos. Informé a mamá de lo mismo y a su vez le pedí autorización para lo que pretendía. No obtuve su venía con harta mayor facilidad, sino suficiente dinero como para hospedarme en un hotel en caso de necesitarlo, y un taxi que mandó pedir para que me llevara a la central de autobuses. Sentí compasión por su secreta pesadumbre y le di un fuerte abrazo antes de salir. Hacía muchos años que no nos abrazamos y ella empapó sus mejillas con sus lágrimas. Ese día experimenté el extraño poder contenido en el contacto físico de un abrazo. Primero el director y luego mi madre. Algo había en ese calor de sus cuerpos que me habían hecho sentir un ser humano digno y bondadoso. Subí al taxi y dije adiós con la mano como un niño pequeño que se despide de su madre para ir al jardín de infantes.